Vivimos en una cultura que celebra los resultados visibles, títulos, ascensos, reconocimientos, éxito económico, pero pocas veces nos detenemos a preguntar qué clase de personas nos estamos convirtiendo cuando perseguimos estos resultados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Transformación. Y pues lo importante que vemos en este tipo de podcast es que estamos trabajando en precisamente un liderazgo que te lleva a un cambio radical en tu vida, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de este tema y quiero empezar con una pregunta que quiero hacer aquí a mi compañero Oscar Peinado. ¿Cómo sabemos si realmente estamos creciendo, Oscar, o simplemente estamos cambiando en apariencia? En apariencia. Porque precisamente no toda transformación edifica, ¿no? Hay diferentes tipos de transformación. Hay transformaciones superficiales, hay transformaciones que son internas. Sí. Hay transformaciones que te permiten, por ejemplo, tú puedes ganar más dinero, pero puedes perder tu paz, ¿no? O sea, eso no es una transformación correcta, ¿no? Podemos alcanzar posiciones más altas y perder nuestra integridad, porque en ocasiones estamos tentados a tomar un atajo. Y entonces, si tenemos una posición de liderazgo y caemos en falsas, en acciones que no son correctas, pues estamos perdiendo la transformación. Podemos aparentar éxito mientras interiormente nos encontramos vacíos, ¿no? Esto es cuando buscamos ese éxito que viene basado en la herida, ¿no? Que lo hemos visto en otros temas. Hoy exploramos cuáles son esos frutos que hacen evidente que estamos construyendo una transformación sólida, auténtica y verdaderamente transformada. Y precisamente de aquí viene una frase, ¿no? ¿Cuál es, Jesús, la que vamos a ver el día de hoy? Pues precisamente lo que es la transformación correcta, ¿no? O sea, cómo podemos avanzar nosotros en un crecimiento real, un crecimiento correcto, porque nos desviamos, ¿no? En el proceso sin darnos cuenta. Pero cuando hablamos de un líder de transformación, un líder que realmente provoca un cambio, pues empieza de adentro, ¿no? De adentro hacia afuera y pues no es visible. No es visible al principio, es algo interno, es algo íntimo que empieza a cambiar en este líder que decide hacer un cambio radical, ¿no? Para poder ser esa influencia, para poder ser ese impacto positivo que es lo que estamos hablando. Y en este episodio pues vamos a tocar este tema importante que tenemos que entender, el camino hacia una transformación genuina, ¿verdad? Estamos en un camino, estamos en una carrera y al final del día lo que importa son los resultados, ¿no? Importa en qué lugar llegas, ¿no? Y también tiene que ver esta disciplina que se ve reflejada en lo que vamos proyectando en nuestra vida, pero es un cambio interno que se ve reflejado hacia afuera. Entonces, tú puedes saber qué es lo que le apasiona a una persona, tú puedes saber qué es lo que una persona tiene de valores, tiene de principios, cuando lo escuchas hablar, ¿no? Lo que más le apasiona, lo que más dice, y tú empiezas a identificar eso, pero es algo interno que se refleja hacia algo externo. Entonces, hay un tema muy importante y una frase que hemos escuchado, que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Tú sabes de qué fruto es el árbol por el fruto que estás viendo, ¿no? Pero llevándolo en el tema de liderazgo, pues es algo que no podemos evitar, ¿no? Los resultados son los que importan en nuestra vida. Por muchas cosas que hagamos, si no hay resultados en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, pero no se diga más en una organización o en un negocio, prácticamente hay dos temas importantes que tenemos que identificar en las organizaciones y en los negocios, Oscar, y en nuestra vida personal. Solucionar problemas y dar resultados, ¿verdad? Es lo principal, lo que te lleva a lograr este éxito en nuestra vida, ¿no? Entonces, esta frase que se ha dicho mucho, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los frutos, no? No hablamos de que por sus discursos, no hablamos de que por sus intenciones, no hablamos de por sus promesas, porque cuando lo vemos a un tema de liderazgo que tiene influencia y es visible, pero nada más habla, nada más, a lo mejor es bueno para dar un discurso, a lo mejor trae buenas intenciones y promete buenas cosas, pero al final lo que cuenta en un líder que transforma, que tiene seguidores, que llega al éxito su vida y que deja un legado,
pues son los resultados, ¿no? Y ese camino es completamente lo que marca la diferencia, y por eso es importante el tema de hoy. El tema de hoy, que lo podamos identificar, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, es un tiempo de analizar cómo está nuestra vida, ¿no? Y no quedarnos, no detenernos. Si somos personas que solucionamos problemas, si somos personas que damos resultados, somos personas que vamos a tener las puertas abiertas en todos lados, ¿no? Así es. Eso es lo que va a pasar. Y la transformación no siempre hace mucho ruido, Jesús. En algunas ocasiones no siempre es espectacular. Muchas veces ocurre en silencio. Se manifiesta cuando reaccionas distinto ante un problema o una crisis, cuando decides actuar correctamente aunque nadie te esté mirando, ¿no? Aunque nadie te ve. Cuando tienes la oportunidad de aprovecharte de alguien y eliges la integridad, ¿no? Ahí es cuando verdaderamente se ve la transformación. Y hay una pregunta incómoda, pero muy interesante. ¿Qué frutos estás produciendo hoy en nuestra vida? ¿Acaso estás produciendo paz o ansiedad? ¿Esperanza o amargura? ¿Servicio o egoísmo? ¿Coherencia o apariencia? Porque muchos de estos frutos siempre terminan revelando nuestras verdaderas raíces, ¿no, Jesús? Y aquí hablábamos ahorita de dos principales frutos. Me gustaría, Jesús, que nos compartieras cuál es el primer fruto. Y algo que hablamos muy importante es el carácter. Nuestro carácter define el fruto que vamos a dar, ¿verdad? Eso es importante y es un aspecto clave para poder tener un liderazgo de transformación, ¿verdad? Que logra este cambio que estamos buscando en tu organización, en tu vida, en donde tú estás, en tu área de influencia. Es importante que veamos cómo está nuestro carácter, es lo que nos da la fuerza, ¿verdad? Es algo que define nuestras decisiones y que nuestra manera de actuar, ¿no? Y es el primer fruto de una vida edificada y que fortalece tu vida, ¿verdad? El carácter es esa palabra que parece haber perdido valor muchas veces en nuestra vida, en nuestros tiempos, pero esto no pierde valor, al contrario, ¿verdad? Cada vez va agarrando más valor y hoy admiramos el talento, ¿verdad? Admiramos la influencia, admiramos el carisma en las personas, pero pocas veces preguntamos esto: ¿qué eres cuando nadie te está mirando, ¿no? Y pues bueno, no hay nada que sea oculto, todo sale a la luz y pues ahí es donde se forma el líder de transformación. De los principios que hemos hablado, que no es algo que se da en una simple capacitación, no es algo que podemos lograr en un podcast con algún tema, porque estos podcasts son nada más para crear este espacio, este diálogo que te impulse, ¿no? A hacer esos cambios en tu vida y que puedas formar parte de esta comunidad de líderes que quieren cambiar, ¿verdad? No somos perfectos, pero sí tenemos una dirección clara y sabemos a dónde queremos llegar, y para eso necesitamos desarrollar el carácter. Los grandes líderes que han logrado cosas significativas en su vida, lo hemos dicho, no hay visión pequeña. Para cumplir tu visión personal y lograr el éxito y estar creciendo, es importante este principio que es el carácter, ¿no? Que estamos hablando. Carácter primero antes que todo. Así es. Y cuando hablamos de quién eres cuando nadie te está mirando, hay una frase que se le atribuye a Henry Ford que dice que la calidad es lo que haces cuando nadie te está mirando. Y este ejemplo lo pongo mucho en los cursos, en las capacitaciones, en las organizaciones. Porque la calidad no eres cuando está la visita de cliente, ¿no? O cuando tienes una auditoría. En este caso también, yo les digo en los cursos, en la casa, por ejemplo, la calidad no es como tienes la casa cuando tienes visitas, sino cómo tienes tu casa cuando estás solo, ¿no? La disciplina, la organización, el orden. Entonces, en la parte personal también, es quién eres, no cuando estás socializando, cuando estás con gente, sino quién eres cuando tú estás tomando decisiones, cuando estás en casa, cuando estás en esa reflexión. Por eso es muy importante toda esta parte del carácter, ¿no? Ese es el carácter. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son las actividades o lo que pensamos cuando estamos de manera solo? El carácter se construye de diferentes maneras, ¿no? Se construye cuando cumples tu palabra, cuando admites tus errores, cuando pides perdón, cuando tomas responsabilidad,
o haces lo correcto, aunque esto lleve un costo, ¿no? Cuando asumes esa responsabilidad, porque a veces mucha gente por miedo de hacer lo correcto y asumir esa responsabilidad prefiere mentir, ¿no? Entonces, cuando hacemos lo correcto, aunque tenga un costo muy importante. Y todos conocemos a personas que tienen mucho talento, que tienen muchas habilidades, que tienen las competencias, ¿no? Para su puesto, su posición, para su actividad, pero que caen por problemas de carácter, que tenemos ese problema porque cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, o cuando viene esa prueba fuerte, ¿no? Que prueba tu integridad, que prueba tu carácter, es donde pues el líder que no tiene enfocado este principio, pues cae fácilmente. Y necesitamos líderes que tengan este carácter, que tengan esta posición y que lleven a cabo esta posición desde una visión, desde un propósito y desde su carácter bien definido, ¿no? Esto es importante. Conocemos personas sencillas que a lo mejor no son extraordinarias en habilidades, ¿verdad? Pero profundamente confiables. Y yo prefiero darle la responsabilidad a este tipo de personas que son confiables, que cumplen su palabra, que lo que dicen, pues es lo que viven, a otro tipo de personas que solo buscan plataforma, solo buscan dar una apariencia, solo buscan traer la atención para un beneficio personal, ¿no? Que también a la larga, cuando tú eres una persona que te enfocas y cumples tu visión, tu propósito, parece ser que el camino es más lento, pero cuando se abre la puerta ya estás listo, ¿no? Es cuando ya te buscan, es cuando ya no necesitas tú tocar puertas. Cuando tú te enfocas en ti mismo, en ser mejor persona, se va a notar, ¿verdad? La diferencia y vas a resaltar. Yo creo que todos conocemos a personas que tienen carácter y no estoy hablando de esas personas que hablan fuerte, gritan y que hacen todo un show, ¿no? Cuando se enojan y dicen muchos, pues es una persona de carácter. No, al contrario, es una persona que tiene deficiencias de carácter. Pero cuando vemos una persona de carácter que tiene este dominio propio, que sabe cuándo hablar, esta inteligencia emocional, ¿no? Que es saber cuándo hablar, en qué tiempo hablar y con quién hablar y de qué manera, ¿verdad? Lo vas desarrollando este carácter. Entonces es cuando logras grandes cosas. Y entonces eres influencia, ¿verdad? Yo creo que todos aquí queremos influir positivamente, todos queremos tener éxito, todos queremos crecer, nadie nos queremos estancar, nadie queremos que nuestros proyectos se detengan, que nuestra familia se detenga, que nuestra vida se detenga, ¿no? Sino queremos disfrutar, queremos vivir, queremos muchas cosas, tenemos sueños y por eso es importante, ¿no? Que definamos bien esta parte del carácter en nuestra vida, ¿no? Que lo podamos y para poder dejar esta huella imborrable, ¿no? Así es. Y ahora les quiero hacer una pregunta directa aquí a ustedes que me están escuchando en este podcast el día de hoy. ¿Qué decisión difícil estás evitando hoy por temor al costo, aún sabiendo que es la correcta? Y aquí, pues yo, al escuchar esta pregunta, se me vino algo que compartirles. El otro día estaba viendo la película, se llama Reto de Valientes. Y hubo una escena que me quedó grabada, ¿no? Que es una parte donde uno de los personajes lo invita a su jefe y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues eres muy responsable, vemos que eres una persona que puede tener liderazgo y queremos proponerte pues ser gerente del área de almacén. Pero antes de eso, queremos que hagas en el almacén, que hagas algunos ajustes, que pongas unas cantidades que no son correctas, pero que eso va a beneficiar a la empresa. A la empresa o a los intereses de la persona que lo está promoviendo. Y él dijo, ¿sabes qué? Dame un día para contestar. Al día siguiente fue... no le dijeron, contéstanos mañana. Al día siguiente fue con el gerente de recursos humanos y le dijo, ¿sabes qué? He decidido no tomar la posición ya que mentir en los resultados pues no es parte de mis principios. Entonces, él al decir eso y al renunciar al puesto, ¿qué crees que pasó? Era una prueba. Era una prueba que le estaban poniendo, ¿no? Que le estaban poniendo y le dieron el puesto. Dentro de esta película de Reto de Valientes vienen muchas situaciones en las cuales se pone a prueba el carácter, ¿no? Por ejemplo, en una de las escenas son policías y encuentra que su mejor amigo está robando evidencia
de un crimen. Entonces, al darse cuenta, el mejor amigo tuvo que hacer la denuncia de la persona que estaba haciéndolo a pesar de que era su mejor amigo. Entonces, ahí es donde se pone a prueba el carácter. Entonces, ahí nomás quiero, en esta parte del carácter, en la película de Reto de Valientes, existen muchas escenas donde se ponen a prueba el carácter, ¿no? Sí, porque el talento, las competencias, las habilidades que tú puedas tener te van a abrir puertas, claro que sí, pero el carácter va a permitir que permanezcas en ellas, porque no es nada más llegar, ¿verdad, Oscar? Sino mantenerte por tiempo, ser constante, estar ahí, es lo que te va a llevar a esta transformación que estamos hablando, ¿no? A ese impacto que podemos lograr si estás en el gobierno, si estás en, perdón, en cualquier situación en tu vida, pues el carácter es lo que va a definir cuánto vas a permanecer ahí, porque así como esas decisiones que son actos libres que después que son fáciles, atajos que vienen a nuestra vida, pero al final nos convierten en esclavos, ¿verdad? Y estamos atados si actuamos mal, si tomamos decisiones que no van acorde a los valores absolutos, a los principios, ¿verdad? Que hablamos que no pueden fallar en el líder de transformación. Entonces, eso es importante que desarrollemos este carácter en nuestra vida y que vamos a ver sí o sí los resultados, ¿verdad? Tarde que temprano. Y hablando del segundo fruto que viene de la mano cuando tenemos una transformación, un liderazgo de transformación, es que tus acciones comienzan a beneficiar a otros, personas. ¿no? A otras personas. Este crecimiento nunca es exclusivamente personal, empieza en ti, pero empieza a tener influencia y beneficia a los demás. Es una transformación que desborda y que beneficia a las personas que se encuentran alrededor de ti. Cuando una persona sana emocionalmente, quienes son beneficiados son sus hijos porque reciben más paciencia. Cuando un líder desarrolla humildad, su equipo se fortalece. Y cuando alguien aprende a perdonar, rompe ciclos generacionales. Y cuando una persona encuentra su propósito, inspira a otros a buscarlo. Exactamente, y lo hemos visto, somos testigos. A mí me toca ser testigo de esto que estamos hablando, de ver este liderazgo de transformación, cuando líderes empiezan a alinearse. Y yo lo veo en mi vida personal también, ¿no? Cuando me empecé a alinear y empecé a seguir estos principios y buscar ya no... Bueno, yo siempre por años estuve en una posición de plataforma, ¿no? Como músico, como cantante. Y estábamos en conciertos, en eventos, y pues estaban las luces y estaba la plataforma. Pero nuestro proyecto era social, ¿no? Y estaba muy basado en el carácter, en los principios. Y teníamos que demostrarlo en el escenario, ¿no? Pero sí me tocó alternar con otros grupos, con otros, y veíamos esa diferencia, ¿no? De cuando alguien quiere plataforma y nada más quiere un beneficio personal, y cuando alguien realmente su don y su talento lo utiliza para cumplir su propósito, y siempre tu propósito, Oscar, como lo hemos hablado, va a ayudar a otras personas, va a beneficiar a otras personas, empezando por las personas que están cerca de ti, ¿no? Tu familia, tus amigos. Si lo que tú estás haciendo, al contrario, está afectando, entonces quiere decir que lo estás enfocando de una manera que no es la correcta, ¿verdad? Estás logrando en ti una transformación como lo vimos en el podcast anterior, ¿verdad? Que hablábamos de la transformación incorrecta. Entonces son síntomas que tienes que identificar porque si no los identificas a tiempo, te van a destruir, ¿verdad? Así como viene rápido ese éxito y esa apariencia, así rápido se puede ir en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Rápido puedes aceptar un soborno, rápido puedes aceptar un puesto, rápido puedes hacer un movimiento y a lo mejor nadie te vio, pero siempre sale a la luz ese tipo de situaciones, ¿no? Y al contrario también, como lo que estamos hablando ahorita, que es algo interno y algo que toma un cierto de tiempo lograr un cambio en ti, una transformación, pero tarde o temprano también va a salir a la luz y también vas a poder obtener esa posición, ese puesto y vas a poder consolidarlo, ¿no? O sea, y aparte llegas, Oscar, a algo que ni siquiera tenías pensado, ni siquiera tenías dentro de tu visión. Siempre cuando vemos nuestra visión y empezamos a cumplir los principios y seguimos el propósito, siempre nos exceden las expectativas. O sea, llegamos a donde nunca pensamos
que íbamos a llegar, conocemos personas que no pensamos que íbamos a conocer y llegamos a crecer en una manera personal como no pensamos, ¿no? Es como lo decía yo en otra ocasión, que somos como esta bicicleta de 10 velocidades que tenemos engranes que nunca hemos utilizado. Y cuando empezamos a actuar y encontrar el verdadero camino, estos engranes en nosotros empiezan a activar y empiezan a salir más dones, más talentos, más habilidades que van creciendo, vas desarrollando, y el carácter es esencial, ¿no? Y lo que estamos hablando en este punto también es importante, de que, pues, si tú mejoras, si el líder mejora, y esto nos lo tenemos que quedar muy, muy bien grabado todos, si el líder mejora, todos ganan. Así es. No nos podemos quedar estancados, sino crecer y seguir avanzando. Bueno, y aquí yo tengo una pregunta para la audiencia. Otra. Dice, ¿tu liderazgo está haciendo mejores a las personas que te rodean? Porque si tu liderazgo te vuelve arrogante, te vuelve más impaciente, Sí. si vuelve a las personas más indiferentes, si estamos más centrados en nosotros mismos, tal vez nuestro crecimiento de liderazgo no está madurando. Simplemente estamos cambiando de forma. La madurez del liderazgo no siempre produce generosidad. A veces nos vuelves más conscientes al dolor ajeno, más disponibles y más compasivos, ¿no? Y más humanos, ¿no? Sobre todo. Eso forma parte de estos son los frutos que vemos cuando tenemos este liderazgo transformacional. Y es muy padre esto que hablas de la generosidad en el liderazgo y sobre todo estar disponible, ¿verdad? Exacto. Estar disponible es importante. Un líder que nunca está disponible, que no lo encuentras, que no tiene su puerta abierta cuando hay una situación o que no contesta el teléfono, pues es muy difícil, ¿no? Que puedas ser esa influencia positiva, ¿no? Lo que buscamos es realmente crecer, realmente avanzar, y por eso es importante que caminemos hacia esta transformación correcta en nuestra vida. Y hay un tercer fruto, ¿no? Hay muchos frutos, pero el otro fruto de una transformación, de un liderazgo de transformación, es que empiezas a tener paz interior, ¿no? Y no hablamos de una ausencia de problemas, porque los problemas siempre van a existir. Pero cuando estos problemas se encuentren, sintamos esa pequeña paz. Hablamos de esa tranquilidad que surge cuando dejamos de pelear con nosotros mismos. Porque qué agotador es llevar una vida doble, ¿no? Decir una cosa y hacer otra. Mostrar fortaleza mientras nos estamos rompiendo por dentro, ¿no? Yo cuando comenzamos este proceso de transformación, y yo no sé si se los he mencionado aquí en el podcast probablemente, cuando tenía un problema siempre tenía un dolor en la espalda. A muchos se les refleja con ansiedad. Pero cuando tú tienes esta transformación, esos dolores se empiezan a desvanecer. Y si tienes, por ejemplo, esta ansiedad, también dejas de sufrir estos pensamientos negativos de que no se van a cumplir las cosas, porque sabes que tarde o temprano se van a hacer. Vas a ver los problemas de otra manera distinta, ¿no? Pues también. Y es esa paz interior. Me gusta esa palabra de la paz interior, porque pues es algo que todos buscamos, ¿no? Tener esta paz. Y recuerdo que en alguna ocasión le pidieron a un pintor que hiciera una obra donde pudiera plasmar la paz. Entonces, cuando regresaron y él terminó su obra, en esta obra pues se veía una tormenta inmensa, ¿no? Con tonos oscuros, grises, y se veía que había ahí pues un desorden en la pintura, ¿no? Y lo que menos provocaba era paz, ¿no? Entonces todos se sorprendieron cuando vieron esta pintura enorme y veían todo este caos en la pintura. Yo creo que ellos esperaban ver así un paisaje y algo así muy, muy relajado. Pero él les comentó que observaran bien en la pintura, que la vieran con detalle. Y cuando empezaron a ver con detalle dentro de toda esta tormenta y todo esto que estaba pasando, había como en medio por ahí una roca, y dentro de esa roca había como un hueco que se veía ahí, y ahí había como un pajarito que estaba ahí dentro de esa parte con una tranquilidad y una paz, y estaba cubierto, ¿no? Con esa roca que estaba ahí cubriéndolo de todo lo que estaba pasando. Y pues lo que él quiso demostrar, que pues
en la vida si hay problemas, si hay algo constante y seguro que vamos a tener, son estos cambios, son estos problemas, son estas turbulencias. Pero cuando hablamos de que estamos bien internamente y llevamos a cabo estos principios en nuestra vida y estos fundamentos, pues es cuando hablamos de la sanidad emocional, cuando hablamos de el autoconocimiento, cuando estamos hablando de todo este tipo de cosas que son internas, que no se ven, pero que tenemos que atender, pues esto va provocando esta paz y podemos tomar las decisiones correctas, ¿no? Al aplicar estos principios que hablamos de transformación. Entonces, el líder de transformación da estos frutos. Por eso hablamos ahorita de que por estos resultados, por esos frutos los vas a conocer. Al final de la vida, lo que te va a contar es los resultados. Es los resultados en las empresas, en las organizaciones, en nuestra vida. Lo que cuentan son los resultados, ¿no? Tenemos que enfocarnos en que nuestra vida cuente, ¿no? Y que dejemos huella y que logramos dejar esta influencia y lograr este tipo de legado, porque nosotros, como lo hablábamos en un episodio anterior también en la transformación correcta, es si no nos enfocamos en nuestra visión y nuestro propósito, no nada más nos estamos dañando a nosotros mismos y no estamos descubriendo nuestro ser realmente, sino estamos afectando a todas las personas que nos rodean, estamos a las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestra familia, estamos privando de ese tipo de cosas que podemos desarrollar, ¿no, Oscar? De que podemos crecer y por eso el líder de transformación tiene estos frutos que hemos estado hablando del carácter, de que hemos estado hablando de lo que es esta paz interior, esta coherencia en lo que hace en su vida, ¿verdad? Que lo estamos viendo y lo importante también es que bendice a otros, ayuda a otras personas con lo que hace en su vida. Entonces, estos son los frutos que marcan la diferencia en el líder y en un líder de transformación que se va desarrollando, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta paz interior no se va a lograr porque la vida sea perfecta, sino porque ya no necesitas fingir. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie y ya no tienes que actuar para ser amado. Puedes vivir desde la autenticidad. Sí. Y aquí tengo una pregunta, otra pregunta para la audiencia que nos están viendo el día de hoy. ¿En qué área de tu vida estás más cansado de sostener apariencias? ¿Y qué conversaciones necesitas tener contigo mismo para poder tener estos frutos, ¿no? Como la paz interior. Y es lo que hablamos, que es, volviendo a este tema de la paz, o sea, no quiere decir que tengas todo bajo control, ¿no? Sino es cuando dejamos de traicionarnos a nosotros mismos y realmente ser humildes, no ser congruentes, empezar a vivir realmente quiénes realmente somos, ¿no? Es lo que tenemos que reflexionar y esto es parte de los frutos que tenemos que estar dando. Y al final de la vida, pocas personas te van a preguntar cuánto dinero acumulaste en tu bolsillo, tampoco cuántos seguidores tuviste, ni cuánto reconocimiento obtuviste, sino cuál fue tu legado, a cuántas personas impactaste, ¿no? Positivamente. ¿Qué fue lo que hiciste sentir a las personas que estaban contigo? Si podían confiar en ti, es lo que van a recordar. Si estuviste presente con tus hijos, con tu familia, y si fuiste congruente, que son las características de carácter. Si levantaste a otros o si tu vida fue evidencia de esperanza, ¿no? Sí, eso es importante que... Ese es el legado, ¿no? El verdadero legado, no el dinero, ¿no? Entonces, no aquello que dejamos para otras personas, sino aquello que dejamos en las personas, ¿no? En tus hijos, sí, en tu familia, en tus conocidos, en tus amigos, ¿qué es lo que se van a llevar de ti, ¿no? Y esto es lo que marca en el líder, ¿no? Si realmente podían confiar en ti, si realmente estuviste presente, si realmente fuiste congruente, ¿no? Todo este tipo de cosas. Si nosotros pensamos en algún líder, algún jefe que marcó una diferencia en nosotros o que lo está haciendo ahorita, yo creo que estos son características claves, ¿no? Que podemos identificar en estos líderes, ¿no? Que pueden lograr un impacto en nuestra vida, ¿no? Son esas personas que vemos que tienen dirección, que pueden seguir. Y es lo que estamos buscando con este movimiento, ¿no? De que seamos más, de que nos juntemos, de que aprendamos, de que sigamos creciendo aprendiendo unos de otros,
para poder ser mejores cada vez, ¿no? Y que vamos dando estos frutos. Y el fruto pues no se da de la noche a la mañana, ¿verdad, Oscar? Es como pues hay que primero preparar todo el terreno y sembrar y empezar a llevar a cabo pues todos estos principios, pero sabemos que se va a dar el fruto. Se va a dar el fruto, ¿verdad? Y como resumen de estos frutos, los vamos a mencionar otra vez. El primero es el carácter. El segundo es qué beneficio, cómo se beneficia a otros, ¿no? El tercero es la paz interior y la coherencia. Y el otro es el legado, ¿no? El legado que dejas. Si tus frutos actuales de tu vida fueran evidencia de cómo estás actuando en este mundo, ¿qué historia contarían sobre ti estos frutos, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que estás dejando? Y para ir cerrando, una transformación genuina no se mide por la rapidez del cambio ni por la cantidad de logros visibles, sino por los frutos, como hemos dicho, como acabamos de mencionar, por el carácter que desarrollamos, por la paz que cultivamos, por la coherencia que vivimos y por el bien que generamos a las personas que nos rodean. Y eso es importante que lo pensemos en este tiempo, reflexionemos y podamos hacer los cambios, ¿no? Es lo más difícil, que el cambio es constante y mientras no me cambie a mí todo está bien, ¿no? Pero cuando ya hay algo que me pide un cambio, viene esa resistencia en el ser humano en automático, y más se dice en el líder, ¿no? En el líder, y por eso hablamos de que tenemos que tener humildad para poder seguir aprendiendo, para poder pedir ayuda, ¿no? Para poder buscar esos medios que nos van a llevar a ser mejores. Entonces, ¿qué clase de persona quiero llegar a ser? Esa es la competencia que tenemos que buscar en nuestra vida, no con otras personas, sino nuestra versión de hoy con la versión que queremos llegar a ser. Y no termina, no hay edad, no hay momento para decir ya se acabó, ya se terminó. El líder de transformación que estamos hablando siempre está en esta mejora continua, siempre está buscando crecer, está pensando cómo avanzar y cómo ayudar a otras personas, cómo, vaya, pues está en constantes ideas que surgen, ¿no? Porque está activo en ese movimiento, que es un movimiento que no termina, y por eso se dan estos frutos. ¿Qué frutos estás dando? Porque esto es lo que demuestra quién tú eres realmente, los resultados que estás dando en tu vida. Entonces, pues sí queremos agradecer a todos que nos siguen acompañando en esta conversación, ¿verdad? Que vemos que diálogo a diálogo. Estas ideas, las ideas son las que cambian el mundo, ¿no? Las ideas son las que transforman a las personas. Entonces, estos espacios buscan eso, ¿verdad? Que por medio de una idea, algo que pueda hacer clic, ¿verdad, Oscar? En la vida de las personas, en la vida del líder, pues capte y que pueda venir a hacer esos cambios, esos ajustes, afinar su vida, ¿no? Que pueda tener para poder dar ese sonido perfecto que tenemos que dar como seres humanos. Y siempre tenemos que estar afinándonos, siempre tenemos que estar teniendo esa tensioncita que puede dar, como en las guitarras, ¿no? Que tenemos que tener cierta tensión cada cuerda y poder dar ese sonido, y cada cuerda tiene un sonido en los instrumentos. Nuestra vida es similar, ¿no? Que tenemos que dar un sonido, tenemos que ser esa bendición para otros, ¿no? A través de nuestros talentos y nuestros dones. Y tenemos que estar dispuestos a este tipo de crecimiento. Muy y dar bien. Esos frutos. Y si estas conversaciones suenan contigo, acuérdense compartirla con alguien que está construyendo su vida, que está liderando un equipo o que está atravesando por un proceso de cambio. Recuerda siempre, la transformación siempre va a comenzar dentro de ti, pero sus frutos tienen el poder de bendecir al mundo que le rodea. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.